eso de presión, de responsabilidad, pero, pero también te puedo decir que presiones son otras cosas en la vida. Entonces, creo que este tipo de presiones, si las sabés llevar y podés manejarlo, al final lo que te da es quizás podemos tomarlo desde un aspecto positivo para aferrarnos a eso y saber que es posible. Yo estoy totalmente convencido que vamos a tener nuestras posibilidades en la eliminatoria. La eliminatoria nos va a dar posibilidades de poder meternos y poder, el partido nos va a dar esas posibilidades. Dependerá de nosotros si las agarramos, pero no tengo ninguna duda que nos va a dar esas oportunidades. Con respecto a Drake, bueno, Drake ayer nos comunicó que sintió una molestia después del partido en la misma zona que había tenido una lesión. No, no tiene una lesión, pero empieza a tener unas sensaciones raras como las ha tenido en el pasado y bueno, prefiere obviamente consultar a un especialista antes de seguir entrenando y tener alguna recaída. Entonces, bueno, con esto te estoy diciendo que mañana no va a estar en la convocatoria y que él va a ver un especialista, seguramente mañana mismo, para ver qué es lo que le sugiere hacer. Los demás están disponibles. Buenos días, buenos para ambos. Javier, para ti quería preguntarte un poquito sobre las funciones de Sergio Busquets, especialmente mañana en ataque. Está claro que es un jugador que organiza muy bien en la mitad de la cancha, pero está en los planes quizás darle un poco más de libertad para que se sume a esa conexión directa con Messi, quizás en una posición más cercana al área. Ese para ti y para Maxi. Quisiera preguntarte, se habla mucho sobre el ataque, que se necesitan 2 goles, pero también es cierto que uno de Vancouver genera una presión muy, muy grande para el resto del equipo. ¿Cómo están manejando ustedes en la línea defensiva ese aspecto? Gracias. No, mira, al final Busi va a jugar de Busi. Claramente un jugador como él tiene toda la libertad para, en la fase de ataque, moverse. Digamos, si hay alguien que conoce la posición de mediocampista central, es él, no le voy a enseñar yo. El primer día que vine acá, lo primero que le dije, lo que tiene la vida, ¿no? Las casualidades de la vida, que fui a aprender en el 2010 fui a aprender de él al Barcelona y ahora tengo que terminar entrenándolo. Claramente uno desde el lugar de entrenador creo que le puedo aportar cosas, sobre todo en la parte defensiva, pero si hay alguien que tiene claro cómo ocupar los espacios, tenemos dos jugadores en el equipo que son especialistas en eso. Uno es Leo y otro es Busi en su posición. Tendrá la libertad de jugar de mediocampista, pero va a jugar de mediocampista central. Al final hay que hacer cosas raras. La heladera en la cocina y el sofá en el living. Esto de empezar a inventar cosas, conmigo por lo menos no va. Creo que haciendo las cosas normales, el equipo va a tener posibilidades. Esto no, a mí no me cambia nada esto de tener. Creo en lo que hacemos, creo en lo que venimos haciendo, creo en lo que venimos entrenando. Hace 3 meses y medio, va a ser 4 meses en poco tiempo que estamos en el club y a mí una derrota o dos derrotas no me van a cambiar la perspectiva de las cosas. Yo creo en lo que hago el día a día. Esto de pegar volantazos y no va conmigo. Eso está claro. Bueno, Bueno, un poco tenía que ahí, hablar de Maxi, perdona Maxi. sí, no pasa nada. Un poco ahí lo que decía Javier, de obviamente que se necesitan 2 goles, pero no hay que cambiar mucho lo que venimos haciendo, no ha dado resultado. En el fútbol en el fútbol hay poca memoria, por así decirlo. Nosotros arrancamos de muy buena manera y estos últimos partidos hemos caído, pero hemos hecho un gran trabajo y como te digo, hay que hacer lo que venimos haciendo y tratar como te dije, del margen de error que sea cero. Por ahí es lo que en el partido, a medida que vayan pasando los minutos, habría que arriesgar un poco más si no llegan los goles. Es normal porque nos quedan 90 minutos, pero hay que estar tranquilo porque un gol también nos pone ahí.
Lo mental juega mucho, jugamos en nuestra casa y nosotros acá nos hemos hecho fuerte, así que nada, como te dije, nosotros como grupo estamos convencidos de que si hacemos lo que venimos haciendo, tenemos grandes chances de poder revertir la situación y en algún momento vamos a tener alguna que otra chance y si la aprovechamos, el partido está ahí. El fútbol, como dije, el fútbol son jugadas, más allá de que sean 90 minutos, se definen jugadas y si hacemos las cosas bien y aprovechamos y somos efectivos, yo creo que no va a ir bien. Javier, Maxi, buenos días, ¿cómo están? Bueno, Javier, bueno, dos breves. No vimos a Tadeo Allende hoy en la práctica, va a estar disponible para mañana y te quiero consultar contra el AFC, está en una situación similar, con un gol menos, pero el equipo arrancó lento los primeros minutos y el AFC tuvo varias situaciones de gol. ¿Has hecho énfasis en ese arranque de que el equipo empiece con la mayor intensidad posible? ¿Cómo hacer para manejar eso y que no se repita lo del AFC? Y para Maxi preguntarte como líder de la defensa, ¿cuál crees que es la clave para detener las transiciones directas de Vancouver que son bastante peligrosas? Gracias. Sí, no, Tadeo está disponible. Él tuvo un golpe al final del partido el otro día acá con Dallas y lo que pretendíamos es que active antes de hacer el entrenamiento, como nosotros normalmente la activación el día prepartido la hacemos con un rondo, no creíamos necesario que entre ahí, sino que active directamente con un preparador físico y después haga el resto del entrenamiento, que de hecho lo hizo. Eh, con respecto a- al partido de mañana y a lo que comentabas de LAFC, sí, según como lo tomes, te podría decir hasta que estamos mejor, porque con, con Los Ángeles al minuto 30 nos quedaban 60 minutos y teníamos que hacer 3 goles. Ahora tenemos 90 minutos para hacer 3 goles. Depende como en la vida, depende cómo la veas las cosas. Claramente que quisiéramos estar en otra situación, eso también, pero sí, está claro que tenemos que salir fuerte, tenemos que hacerles sentir que están jugando fuera, pero sin volvernos locos. Es lo que dijo Maxi. Al final el fútbol, lo vimos el otro día con Dallas acá, es la contracara. Es decir, un partido que lo teníamos 3-1 y que no daba ningún síntoma de que podía escaparse y en 5 minutos nos lo empatan y después nos lo terminan dando vuelta y te quedas sin nada. Entonces no hay que volverse loco, hay que hacer el primer gol antes que el segundo, eh, no querer hacer el segundo antes que el primero. Y a partir de ahí, sabiendo que el partido es largo, que vamos a tener situaciones, que desde el aspecto defensivo, como decía Maxi, estar concentrado es un partido de concentración. ¿Y qué significa? Lo mejor, me meto ya en la pregunta que le hiciste a Maxi, lo mejor para evitar transiciones, evitar pérdidas innecesarias, que fue lo que nos hizo quizá un poco de daño en Vancouver, porque las transiciones que tuvo Vancouver fueron de pérdidas innecesarias. Y lo segundo es marcar en ataque, marcar en ataque. Y para marcar en ataque no me importa lo que hace mi compañero. Yo marco. El que tengo enfrente lo marco y no juega. Y cuando tengo la pelota yo no me importa lo que hace mi compañero, yo marco. Esa es la mentalidad con la que tenemos que tener mañana y es un partido de concentración. sí, ahí lo dijo más que nada todo Javier, a lo que yo me quería referir. Nosotros sufrimos más que nada los primeros minutos en Vancouver por un tema de concentración. El primer gol netamente, lo habíamos hablado antes, marcan el área, me dan a la espalda, no, me desconcentro por un segundo en la jugada y eso a veces, como te dije, son jugadas que el fútbol, más allá de que sean 90 minutos, son jugadas, a veces podés perder una eliminatoria por un error de concentración y es lo que queremos evitar este partido, tratar de estar cerca de la marca que le toca a cada uno, tratar de que ellos no jueguen cómodo y si hay alguna contra, tratar de ser inteligente y cortarla antes y estar juntito. Yo creo que el partido se va a dividir en dos fases en algún momento del partido y los que estamos atrás tenemos que darle el sostén a los que están adelante para
que puedan atacar tranquilo, que cuando pierdan la pelota sepan que estamos ahí y la vamos a recuperar de nuevo y tratar de siempre jugar en la cancha, digamos, del equipo rival y yo creo que va a pasar por ahí, por lo que dijo él, un poco más de concentración y nada, estar atento a cada jugada porque ellos arriba son buenos, entonces hay que bajar el margen de error y a cero y nada, confiar como dije, porque esto es fútbol y bueno, estos partidos no. A nosotros que somos jugadores de fútbol nos gusta jugar porque bueno, saca algo dentro de cada uno que es lo que necesitas para jugar. Para vos jugar esta profesión, para vos jugar al fútbol necesitas pasión, necesitas retos y mañana tenemos uno de ellos que es difícil, pero nada, hoy es como dice Javier, estaría bueno otra situación, estaría bueno ganando 4-0, pero acá se ven los jugadores de verdad y nada, estamos muy convencidos de que vamos a hacer un buen trabajo y después el resultado se verá, pero hay que hacer las cosas bien. Hola Maxi, hola Javier. Bueno, pregunta para Javier. Estuviste en una de las remontadas más recordadas de la historia del fútbol, aquel 6-1 del Barcelona contra el Paris Saint-Germain. ¿Cómo viviste aquella noche? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Y qué intentarás trasladarle a los jugadores para el partido de mañana? Bueno, esa noche aprendí que nada es imposible. Digamos que en el fútbol todo puede pasar. Todo. Absolutamente todo. Una eliminatoria que perdíamos 4-0, que nos ponemos en la primera parte 2-0 o 3-0, no me acuerdo, creo que 2-0, al principio de la segunda parte 3-0, la teníamos casi ahí y nos meten un gol y teníamos que hacer tres más. Y lo hicimos porque al final, hasta que el árbitro no toca al final, todo puede pasar. Y creo que obviamente yo puedo transmitir como entrenador, pero tengo en aquel momento cuatro compañeros que compartieron conmigo y lo viven en carne propia y creo que ellos mejor que nadie pueden transmitírselo al resto, ¿no? Claramente la situación es diferente, no hay dos partidos iguales, los contextos son totalmente diferentes, pero por eso mismo te digo, creo que la eliminatoria y el partido de mañana en particular nos va a dar posibilidades de engancharnos en la eliminatoria. Fútbol hay miles. Liverpool perdía 0-3 una final y en 10 minutos lo empató, una final de Champions, y la ganó a los penales. Digamos, podemos aferrarnos a un montón de ejemplos. El tema es cuánto creemos nosotros en nosotros para poder revertirlo. Y yo creo más que nadie, por eso estoy acá, si no, no estaría, más allá que es una obligación, ¿no? Pero, pero porque se puede. Porque más allá de que perdimos 2-0 con Vancouver y no tuvimos la mejor noche, tampoco es que Vancouver digamos, nos pasó por encima. El partido fue muy parejo, donde pequeños detalles, como decía Maxi, terminan decantando el partido, pero el partido lo teníamos controlado nosotros. Entonces, hay un montón de detalles. Ahora, estos son palabras. Y las palabras se las lleva el viento y al final lo más importante es lo que hagamos ahí mañana a las 8 de la noche, en esos 90 minutos, o 120 si vamos a prórroga, los que nos toque jugar. Y al final ahí se termina todo. Es el deseo, la voluntad, las ganas de poder meter a este club por primera vez en una final de Champions. Y que ellos como jugadores puedan quedar en un lugar privilegiado en la historia de este club. Bueno, el desafío es enorme. Yo encantado de poder vivirlo. Encantado de poder estar acá. Creo que los jugadores también. Al final, por eso cuando dije no hay nada que perder, y no hay nada que perder, hay todo para ganar. Si estás a un paso de poder meterte en una final y siendo más épico todavía, teniendo que remontarlo, qué mejor. Bueno, ahora habrá que hacerlo. Javier, sí, buenas tardes, buenos días. Javier, una pregunta. Defensivamente, una de las cosas que más se ha dicho es que la llegada tuya ha contribuido a esa mejora defensiva. Quizás en los últimos tres partidos piensas que se ha bajado un poco la intensidad. Contra Columbus le llegaron mucho al equipo, recibió goles contra Vancouver, contra Dallas. ¿Crees que se ha bajado un poquito la intensidad? ¿O qué ha pasado para que haya pasado esto? Y para Maxi, ¿qué tan fácil es adaptarse a los cambios, a las rotaciones que hace el equipo, obviamente, con tantos partidos seguidos? Gracias.
Sí, bueno, claramente que somos un equipo que te diría que salvo el último partido con Dallas, que, que fue el primer partido que concedimos tantos goles, que también hay que ser justos. En un equipo totalmente renovado, rotado, en una defensa que no había jugado nunca en la temporada juntos y que nos encuentra en un momento de la temporada que, bueno, había que hacerlo. Y la realidad, sacando el partido de Dallas del otro día, bueno, sí, creo que con Vancouver no hemos concedido muchas oportunidades a Vancouver, un equipo que mete goles, ¿eh? Si hay algo que tiene Vancouver es que mete muchos goles y te diría que en la primera parte tuvieron dos situaciones de gol claras, una que salva a Chelo bajo el arco y el gol, y en la segunda parte me cuesta encontrar alguna que otra transición, pero me cuesta encontrar. Con Columbus sí nos llegaron, Columbus es un equipo eh, que, que suele generar muchas situaciones, pero no nos convirtieron, con Chicago no nos convirtieron tampoco, entonces depende, digamos, yo creo que el equipo, más allá de que pueda conceder o no, eh, eh, yo estoy muy contento de cómo defiende el equipo, porque defiende como equipo. Hay días que sí, puedes darle más oportunidades al equipo, pero somos un bloque, defendemos, después están también algunos, digamos, el fútbol es un juego de errores y hay errores individuales que te terminan eh, quizás muchas veces perjudicando y hasta concediendo situaciones de gol o goles, pero en sí el equipo defiende en bloque, tenemos claro cómo tenemos que defender, eh, eh, estamos seguros y nos sentimos cómodos de esa manera, y bueno, y hay días que tenemos que arriesgar un poco más y hay días que tenemos que arriesgar un poco menos. Pero en ese sentido creo que lo estamos haciendo bien y claramente tenemos cosas por mejorar, pero creo que este es el camino, ¿no? Y bueno, te vuelvo a repetir, no quiero quizás apartar un poquito el partido de Dallas porque es una situación particular y sería muy injusto con los chicos que jugaron, que para mí también hicieron un gran partido, más allá de que terminamos perdiendo, porque es muy jodido como jugador cuando no venís jugando, te tiran la responsabilidad ahí adentro, y sobre todo cuando tenés que jugar muchas veces con un montón de compañeros que no te tocó alternar durante la temporada. Entonces, en ese sentido, prefiero hacerme cargo yo y ser yo el responsable, que lo soy, y no tirarle, como decimos nosotros en Argentina, el marrón a los jugadores porque no lo merece. Bueno, pues, referencia a tu pregunta, que me decía si me había acostumbrado más o menos ya a lo... y el fútbol por ahí, yo siempre digo que está todo inventado, es una cosa nada más de comprensión, digamos, a lo que te pide el técnico en este caso. Yo vine con un objetivo de sumar a mis compañeros, cada vez que me ha tocado, he hecho lo imposible por hacerlo, con mis errores y demás, que el rival también te lo genera. Más allá de que uno a veces puede tener alguna desconcentración y demás, el rival también juega y es parte de. A veces vos planteas algo antes de un partido y por ahí no sale como esperás porque también el rival te sorprende con alguna cosa. Y como te digo, y siempre lo digo, el fútbol va en jugadas y bueno, y se define ahí los partidos. Y nosotros creo que el día de mañana tenemos que hacer énfasis, no solo en la concentración, por ahí se me acababa también decir el tema de los duelos. Si nosotros ganamos los duelos defensivos y ofensivos, vamos a dar un golpe clave en el partido y creo que por ahí es de donde tenemos que arrancar, estar concentrados y ganar todos los duelos. Obviamente que más que nada defensivo, porque como decía tu compañero, con un gol te obligan a hacer dos más. Y como es un equipo que ataca bien y llega bien al área, hay que estar atento en eso. Pero nada, el tema de mis compañeros me lo han hecho muy fácil, de que llegué me han recibido de gran manera y siempre, cada vez que me ven ahí como dudando en algo, porque siempre se aprende no solo de lo más grande, sino de lo más chico.
hay que tener ahí a veces la suficiente humildad para escuchar a todo el mundo y bueno, trato de hacerlo para poder ayudar, como te digo, de la mejor manera cuando me toque al equipo. Buenas, Javier. Buenas, Maxi. Mi pregunta es para Javier. Javier, son 4 los técnicos que quedan en estas semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF y el dato curioso es que los 4 son exjugadores. Eh, es más difícil conocerle las tácticas. Guido Pizarro se acaba de retirar, empezó jugando el torneo, ahora es el director técnico de Tigres. Vicente Va a ser Sánchez, campeón como jugador y como cosa, si imagínate, es campeón, ¿no? Si imagínate. sale campeón, ¿no? Imagínate, y Vicente Sánchez también con Cruz Azul, Sorensen con Vancouver y tú con Inter Miami. Es difícil enfrentarse a técnicos tal vez que no tienen un recorrido marcado o ves que puede hacer los duelos más interesantes y para el torneo. Gracias. Bueno, en general, a ver, es una cuestión estadística. No la tengo, pero la mayoría de los entrenadores han sido jugadores, claramente. Eh, eh, la realidad es que sí, como decía Max, y a veces hay matices en los partidos que vos lo pensás de una manera y después cuando vas y lo preparás de una manera y cuando vas al partido tenés que cambiar a los 10 minutos. Por eso yo siempre creo que lo más importante es lo que podemos hacer nosotros como equipo. Claro, también dándole unas herramientas a los jugadores a la hora de decir, miren, normalmente este equipo hace esto, pero a los 10 minutos capaz que tenemos que cambiar. Y tener dentro del equipo los jugadores para poder hacerlo y no tener que recurrir a cambios eh, ilógicos. Por eso, por lo menos para mí me gusta adaptar el equipo al rival, pero siempre pensando que lo más importante es lo que hacemos nosotros. Hay que adaptarse a los matices del rival. Pero no puedo cambiar porque un equipo me hace línea de 5, yo ir a hacer línea de 5 desde el primer minuto. Yo no lo siento así. No digo que esté bien ni que esté mal. Al final el fútbol, los entrenadores lo que tratamos de transmitir son ideas y tus ideas, si vos no lo sentís, es imposible transmitirlas. Porque yo no puedo transmitir algo a otra persona si no lo siento yo primero. Eso es como en la vida misma. Pero más allá de eso, eh, en el caso de Vancouver tenemos por lo menos el historial es que no ha cambiado demasiado. Es un equipo que también enfoca mucho su juego a lo que son ellos y a las características también de jugadores que tienen. Al final, lo que vos no podés cambiar son las características de los jugadores. Es decir, más o menos sabemos que le gusta jugar con extremos, normalmente juega con 3 mediocampistas, un pivote y 2 interiores. eh, que puede mañana hacer algo diferente, quizás lo haga porque tiene un resultado a favor y lo puede hacer. Bueno, ahí estará en nosotros poder cambiar rápido y adaptarnos rápido a, a lo que tengamos que hacer dentro del campo para hacerle daño. Eso es un poco la conclusión. Pero en ese sentido, no, volviendo a tu pregunta, no me modifica mucho que sean entrenadores que quizás tienen mucho o poco recorrido. Al final, los entrenadores tienen ideas y lo que se ve de su equipo son sus ideas. Last question. Javier, Craig Slater from Sky Sports in the UK. Yeah. Hopefully, quickly, one in English. I hear you mentioning Liverpool, which is nice We to are hear. champion. You're well remembered. We are Yes. champion. I just wondered, you were trying to win a title in your first season, and Arne Slot has done that. As a manager, Yeah. how much do you admire that and what he's been able to do? No, he was doing a fantastic job. Was when I think, or for him, wasn't easy when he arrived to Liverpool after club era because the club era was very success. So at the end, I was watching all the season, all the Liverpool season, and was fantastic in the way that they were playing. I think they were the best team in the Premier League. Maybe
they were a little bit unlucky against PSG because they could throw to the next stage, and because they did a very good game at Liverpool in the second leg. But at the end, I'm very happy because still I have some contacts in Liverpool, people that I love. So when Liverpool win trophy, I'm the first fans. So I'm very, very happy with the title, and I wish the club and all the people that work in the club all the best for the end of the season and the next one. Okay, thank you very much. Thank you very much.